Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otra vez a mi canal. Yo soy Fran y hoy traigo un nuevo video que es una reseña de un libro que escuché el audiolibro y creo que está bastante interesante de conversar. Este libro del cual quiero conversar hoy se llama El síndrome de la impostora, ¿por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? Es de Elizabeth Cadoche y Anne de Montaglot y creo que es un libro súper bueno para debatir porque estuve leyendo las reseñas y de hecho lo conversé con mi psicóloga también en una de mis sesiones de terapia y creo que está interesante de conversar. Primero que todo quería decirte que como te dije, es un audiolibro que yo lo escuché en Bookmate y también puedes escucharlo tú en Bookmate completamente gratis si te inscribes en la plataforma con este código que está aquí bajito, que es Fran Urriola. Si te inscribes a la plataforma con este código vas a tener un mes de lectura y audiolibros totalmente gratis. Yo amo Bookmate, he leído muchos libros ahí, he escuchado bastante audiolibro, en realidad lo uso más para los audiolibros y me fascina. El libro precisamente habla del síndrome del impostor, pero en este caso habla del síndrome de la impostora. Creo que este término se ha popularizado bastante últimamente en redes sociales y se toma como bastante a la ligera, decir como, ay, tengo síndrome del impostor, bla, bla, bla. ¿Qué es el síndrome del impostor? El libro básicamente lo identifica o lo define como una falta de autoestima que te va a llevar a dudar constantemente de tu potencial. Es esta sensación que tenemos mayoritariamente en las mujeres, pero también se da en hombres, pero digamos como las personas en general, de sentir de que ellos no están... O sea, de que las cosas que están haciendo realmente no las están haciendo ellos, sino que lo está haciendo una especie de impostor. Cuesta creer que uno es merecedor de ciertos elementos. Y esto en el libro obviamente lo hablan como una problemática de género, pero no de esa manera como tan profunda. Ya voy a decir por qué estoy diciendo esto, pero se lo atribuyen mucho más a las mujeres. Básicamente por un tema de socialización. Entonces, al principio del libro, cuando van a explicar de qué se va a tratar y te explican el concepto, como las autoras son psicólogas, lo tratan de explicar desde una perspectiva psicológica, pero también sociocultural, un tanto más antropológica. Es decir, por qué constantemente las mujeres caemos más en esta sensación de impostura y no nos creemos realmente merecedoras de las cosas que nos pasan. Obviamente la respuesta más simple y al hueso es el patriarcado, porque básicamente se nos ha criado de esa manera a no sentirnos merecedoras de las cosas que hacemos. Pero en el libro no lo tocan desde la perspectiva tan feminista, porque el libro tiene como un feminismo bastante light, entonces habla un poco de las desigualdades de género, pero no lo explica mucho más. Luego hay unas cosas que yo como anoté como puntos relevantes que me gustó bastante, es que el libro también obviamente habla como de la construcción de la autoestima y va ligando ese tema de la autoestima con el síndrome de la impostora, porque la autoestima es como esta autopercepción y alto valor que uno se tiene a sí mismo, puede no condecirse o no conectarse directamente con las cosas que te pasan. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una buena autoestima y me quiero, me acepto. Sin embargo, hay momentos y oportunidades en las que yo me siento como que realmente no lo merezco o no soy yo la que lo hace. Y ese sería como el síndrome el síndrome del impostor, el sentimiento de impostura, que lo dicen bastante en el libro. Entonces está súper ligado a ese tema de la personalidad o de la construcción del yo, que sería la autoestima. También hay dos elementos que yo destaqué acá para comentarlos con ustedes, que era como... Básicamente en esta construcción social de la autoestima hay dos tipos de elementos que van ocurriendo y se diferencian o que hay diferencias básicamente de género. Por ejemplo, ahora me voy a explicar mejor, pero dice que existen dos elementos. Uno es la atribución interna y el otro es la atribución externa. Dice que la atribución interna está mucho más relacionada a las mujeres y que tiene que ver con que el problema de no superar un obstáculo está en una misma. Es decir, ellos ponen un ejemplo. Si yo voy a hacer una prueba, por ejemplo, en la universidad o en el colegio y me fue mal, significa que yo no soy tan suficiente o yo no soy tan inteligente o yo no estudié lo suficiente como para rendir adecuadamente. Ellas dicen que normalmente las mujeres tendemos a generar estas como atribuciones negativas internas, es decir, el problema está dentro de mí, por eso yo no lo pude hacer bien o no lo pude hacer mejor, a diferencia de los hombres que tienen que su personalidad la basan más que nada en una atribución externa. Es decir, yo no pasé el examen porque estaba muy difícil, no es porque yo no haya estudiado tanto, sino que porque la prueba era muy compleja, el contexto externo o los elementos externos eran los complicados, más no
yo. Entonces esas como atribuciones internas y externas, que tiene también mucha relación como a lo público y lo privado, si lo queremos llevar como a un espacio más literario, como por ejemplo, me quiero decir con esto, estoy como ligando cosas, que hay muchas historias femeninas que se basan más en lo privado y los hombres más como en lo externo, que se pueden como obviamente relacionar a esto y que tienen que ver con la percepción de uno mismo y básicamente uno criado como en esta sociedad. Esos elementos lo encontré interesante. Otro punto que también encontré interesante del libro es que habla de las creencias limitantes, es decir, todos estas trabas que uno tiene o estos prejuicios que uno tiene para poder hacer las cosas, y lo conecta bastante con el lenguaje, pero el tema del lenguaje lo vamos a explicar un poquito más adelante porque tengo otros ejemplos, entonces no me quiero adelantar, pero eso me pareció interesante. Y hay otro concepto que yo no lo había leído tal cual, que se llama manterrupting, que es esta como interrupción constante de los hombres normalmente se da como en términos laborales, pero está muy ligado como al mansplaining, como esta forma condescendiente que tienen algunos hombres de explicarte ciertas cosas y sobre todo de temas que no lo manejan en carne propia. Y aquí el tema del mansplaining y el manterrupting siempre es como un problema porque se atacan bastante cuando uno lo menciona. Uno no quiere decir que va a ir al doctor y el doctor te va a explicar cómo te vas a tomar los remedios y uno va a decir no me expliques las cosas porque tú eres un hombre y yo una mujer y falta de respeto. No se trata de eso. Y tampoco se trata de cuando una persona, un hombre específicamente, conoce un tema y lo explica de manera adecuada. No se trata de explicar cosas netamente, sino que de la manera en que lo hacen, esta manera como condescendiente de explicarte cosas asumiendo que tú ya no sabes, como por ejemplo ocurre mucho que hombres que hablan, por ejemplo, de la menstruación. Es como, no, es que la menstruación se da por esto, es que tú no tienes que comer esto, es que tú el otro. Cuando en realidad el tema de la menstruación es súper personal, como en temas de mujeres, porque no todas nos afecta de la misma manera, no todas tomamos las mismas hormonas y no todas tenemos realmente, nuestro cuerpo funciona de manera diferente, entonces no todas funcionamos igual. Entonces cuando los hombres hablan de eso, esto es netamente un ejemplo, pero cuando los hombres hablan de esto así como, es que esto te pasó y te llegó la regla así porque X, en realidad, uno, ¿qué sabes tú de cómo funciona realmente esto? A menos que seas un ginecólogo. Y también, ¿qué sabes tú cómo te afecta a uno? Y también, ¿qué sabes tú de si uno conoce o no el tema? Entonces, básicamente tiene que ver con la forma y no con el qué. Así que no se me espanten. Pero el tema del manterrupting me pareció muy interesante porque ocurre muchísimo. Y creo que a muchas mujeres nos ha pasado. Que es cuando estás hablando y estás agarrando una idea. Y sobre todo, yo que lo he visto como en el mundo creativo, que yo trabajo en el mundo de la publicidad, en el mundo creativo, y ocurre mucho eso de cuando una mujer está dando una idea, está diciendo algo, te interrumpen de una manera tan ruda y tan dura y no se dan cuenta. Eso es lo peor. Yo en algunas ocasiones, y de todas maneras quiero hablar como en mi experiencia personal porque me ha tocado estar en roles de liderazgo, como de liderar tareas de los equipos y de personas y de explicar ciertas cosas y que ciertas personas no entiendan el contexto general y que ni siquiera me dejen explicarlo todavía, y me he encontrado en la situación de tener que decir, todavía no termino mi idea, ¿me dejas terminar, por favor? Oh, perdón, sí, te interrumpí, dale. Siento que es una cuestión muy social, muy internalizada, muy cultural también, y es importante hacernos cargo, y creo que este libro como que fue muy interesante que lo tocara, porque así yo también puedo como tocarlos con ustedes que les estoy hablando de este libro que leí. Que es importante conocer nuestras acciones, conocer nuestros comportamientos. Si hay una mujer que te está diciendo, me dejáis terminar, probablemente es porque la interrumpiste, probablemente porque no había terminado su idea. Entonces hay que ser un poquito más, no hay que ser tan condescendiente en ese tipo de cosas, hay que esperar que la otra persona termine de hablar, porque de repente puede estar diciendo algo interesante y quizás de repente no, pero ocurre mucho con los hombres. Es algo como que no lo puedo explicar tanto porque en verdad es como más de un feeling, pero si en alguna ocasión se han encontrado en esta situación, creo que me van a entender, y si no, estén mucho más atentas a estas cosas, y sobre todo también si son hombres, estén mucho más atentas a esas conversaciones, como por un tema también de respeto en general. Pero bueno, me estoy yendo como para otro lado, pero en general esos 3 puntos relevantes son los que encontré en este libro que me parecieron bien, que me parecieron interesantes y que creo que abren la puerta a conversar de otros temas.
El libro en general también tiene cosas negativas y creo que eso lo podemos revisar cuando uno se mete a Goodreads a leer las primeras reseñas que aparecen. Y es que yo noté como unos puntos que a mí me parecieron como medios extraños. Sin embargo, a mí el libro no me terminó de disgustar por completo, pero sí habían partes que era como... ¿Qué es esto? Que tiene una idea como de éxito y un exitismo bastante como incómodo, como que usan mucho el término de girl boss o badass al final y es como básicamente ponen un estándar de éxito como para las mujeres que tiene que ver con el mundo empresarial. Y a mí me pareció un poco extraño porque no todas las mujeres van a conseguir su éxito en el mundo empresarial, sobre todo por las desigualdades que existen, que cuesta mucho llegar como a altos cargos. Entonces, básicamente no todos tus problemas del síndrome del impostor se van a resolver siendo una jefa. Entonces, creo que ahí es como medio complicado y claro, solamente se hablaban como de empleos mucho más de oficina, como más este éxito profesional como que uno tiene en la cabeza como estereotipo, pero ¿qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con las industrias creativas? ¿Qué pasa con las industrias de servicios? Como existen muchas mujeres que son básicamente mano de obra y eso significa que no van a ser exitosas, como una mujer que hace el aseo o una mujer que qué sé yo, es freelance y trabaja de ilustradora, no sé, como que me parecía como demasiado onda, solamente se puede ser exitosa si estás en una gran empresa onda trabajando en Google, y es como, no todas trabajamos en Google, algunas son asesoras del hogar, otras son profesoras, otras, o sea, hay un montón de profesiones, como... No me parecía muy acertada en esas partes cuando se ponía a hablar como del éxito, porque básicamente dicen como que ese éxito laboral es como lo que te va a salvar del síndrome del impostor, y no siempre es así. Otro punto es que me pareció muy como feminismo blanco, y sobre todo considerando que las autoras son francesas, creo que obviamente el feminismo francés es súper relevante, pero, me pasa que... No sé si estoy tan interesada como en leer mucho más de ese tipo de feminismo. Creo que me gusta mucho más encontrarme con las reflexiones latinoamericanas porque son con las que me siento un poquito más identificada. Siento que ya leí mucho feminismo blanco como para entender la base teórica. Obviamente uno nunca termina de aprender y tienen que seguir obviamente aprendiendo y seguir leyendo. Pero me pareció poco interseccional y poco decolonial. Tampoco les pido mucho más a estas autoras porque ellas igual no te venden este libro como desde la perspectiva feminista, sino que te lo venden como desde la perspectiva psicológica. Pero como hablan del tema de la mujer, es obviamente uno hace el clic con el feminismo. Y a mí en general no me pareció muy interesante tener como referentes como a Hillary Clinton o a Michelle Obama, que si bien son mujeres súper importantes en lo que han hecho, pero no sé si nos identifica demasiado. Entonces siento que está muy europeizado o gringanizado el libro en general, y esas cosas a mí fue como que no. Quería hacer una muy breve interrupción para pedirte que te suscribas a este canal. Si todavía no lo has hecho, aquí le das en el botón de suscribirte y me ayuda un montón. Hay otros puntos que fui anotando también que creo que serían importantes conversar a la hora de leer este tipo de libros, porque igual hay bastantes estos libros que son como entre psicología, feminismo, autoayuda, empoderamiento femenino, y que creo que son importantes a la hora de nosotros leer críticamente. El primero es entender, que es lo que estábamos hablando recién, ¿cuál es el contexto del texto? ¿De dónde nace? Este es un libro europeo con una visión bastante como norteamericanizada, bastante white, entonces entendamos también que de ahí viene, entonces tampoco le pidamos como peras al olmo, no pensemos que va a hablar de como un feminismo más racializado, porque no, pero también es importante hacer este contraste. Ya leemos en el libro un montón de elementos y testimonios mucho más white. ¿Qué pasa con las mujeres de la TAM? ¿Cómo vivimos nosotras esto? Creo que el libro no lo va a responder, pero sí es una puerta, y lo estoy viendo como de una manera muy optimista, sí es una puerta para que nosotros podamos reflexionar. Ok, tú me estás mostrando A, pero yo vivo en B y quiero saber cómo lo vemos acá. Voy a reflexionar al respecto y quizás voy a buscar otras lecturas. Eso sería como un ejercicio más como de lectura crítica que yo haría con este libro como de fondo. Otro tema que es súper importante, y aquí también me quiero detener un poquito más, y esto yo lo hablé con mi psicóloga porque yo hace poco estábamos en la sesión y le conté que estaba leyendo este libro porque yo estaba sintiéndome ansiosa en el plano laboral, y de hecho me estoy sintiendo muy ansiosa todavía, pero estamos trabajando en este tema.
de que me cuesta mucho creer ciertas cosas y a veces suelo tratarme muy mal. Creo que esto es algo que muchas hacemos y que precisamente ahora estoy haciendo lo que siempre hago, que es minimizar mis sentimientos, minimizar mis emociones y minimizar mis vivencias. Eso no me permito sentir esto que me está pasando, por ejemplo. Esos son como los temas que yo había hablado con ella. Entonces yo le decía, leí este libro y me pareció muy interesante, bla, 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 por estos puntos. Y ella me dice, alto ahí, alto ahí. Y que ella tenía muchos problemas, mi psicóloga, con este libro porque a ella le daba como mucha tirria atribuir condiciones médicas o patológicas a ciertas como ciertas acciones que uno hace o a ciertos comportamientos y básicamente ponerle ese peso a todas las mujeres por igual. Porque el libro igual comete ese error de decir como todas tenemos esto. Y de repente de repente hay cosas más terribles que el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor en el libro lo tratan más como un sentimiento. Hay gente que tiene este tipo de cosas porque tiene trastorno de la ansiedad, porque tiene depresión, porque tiene trastorno bipolar, tiene un montón de otras cosas. Entonces como no minimicemos y no generalicemos este sentimiento, porque siempre va a depender de cada uno y de lo que está viviendo y de las cosas que está pasando. Entonces como ojo con patologizar todo y generalizar todo, porque hay que ver caso a caso. Por algo la psicología también es como bien personal, por eso uno toma terapia personalmente sola, porque lo que a mí me pasa no le pasa a todo el mundo y lo que a todo el mundo le pasa no me pasa a mí. Entonces también hay que tener ojito con eso. Y ella me decía, mi psicóloga, y fue un tema que a mí me dejó pensando y que estoy bastante de acuerdo, es como este libro lo que hace es entregar como esta patología y generalizarla y entregarle básicamente un peso más, porque en el libro nunca se culpa directamente al sistema cultural en el que vivimos, que es el patriarcado, sino que al poder masculino. Como que le tienen mucho miedo a la palabra patriarcado. Entonces como que se le quita un poco de peso a las verdaderas razones. Aquí los culpables no son los hombres en sí, sino que son las actitudes que han predominado y que han ido prevaleciendo a lo largo del tiempo en este sistema cultural que vivimos. Sí, era como un poquito ahí lo que conversábamos, como me da un poco de lata que las mujeres siempre tengan que ser básicamente las culpables de lo que les pasa, cuando en realidad estos temas de sentirse como inferior o de sentirse no capaz vienen porque se nos ha criado socialmente así también. Otro punto que también me gustaría tocar es que el libro a lo largo de la narración te va haciendo como unas especies de alivios, en teoría literaria o en términos de teatro se podría decir como alivios cómicos, que son pequeños como extractos de testimonios de mujeres. Y eso igual me pareció interesante como en términos de forma, porque venías como quizás leyendo unos párrafos bastante largos, bla, 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 y luego te vienen estos testimonios, estas ideas de algunas pacientes de las psicólogas. Entonces igual a mí me pareció como entretenido porque el libro se escucha y se lee mucho más rápido. Y eso también es interesante porque podemos ver distintas perspectivas de distintas mujeres. Hay, por ejemplo, algunas que están como en una etapa muy similar a la mía en temas de trabajo, otras mujeres que eran madres, otras mujeres que tenían pareja, otras mujeres que habían tenido algunas enfermedades, etcétera. Entonces ahí me pareció como bien variado como el abanico de experiencias que narran. Sin embargo, son todas, insisto, muy blancas, y ahí era como que todas viven en casas lujosas en Manhattan o en barrios bacanes de Francia. Así que nada, como que sí me parecieron interesantes, pero también es importante ver que estas mujeres que hablan de como de sus experiencias en el libro, tienen mucho acceso a la salud mental. Y ahí se abre otro vortex súper feo, que no todas las mujeres tienen acceso a la salud mental, no todas las personas tienen acceso a la salud mental. Y bueno, es un vortex que no vamos a tocar en este video, pero sí, como que era como bueno por una parte y por otra parte era como, oh vaya, maldito país, maldito mundo. Dentro de estos testimonios hay unos testimonios que me parecieron súper interesantes, que eran como de unas madres que tenía una hija con problemas alimenticios. Y ahí ella toca el tema del lenguaje, y ahí lo conecto con lo que te había dicho al inicio que quería hablar, era acerca de cómo funciona el lenguaje, sobre todo en este punto de cómo se le habla a los niños y niñas, cómo nuestro lenguaje o nuestra forma de dirigirnos a la infancia puede generar creencias limitantes. Cómo nosotros también nos hablamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, puede generar inseguridades y creencias limitantes. En el libro ponen un ejemplo muy bueno que era como, no es lo mismo decir no sé hacer eso que decir aún no sé hacer eso. Como que el no sé hacer eso o no puedo hacerlo es súper limitante y te va como básicamente
encasillar en que tú no lo puedes, tú no eres capaz de hacerlo. Pero en cambio, si dices como un breve cambio en la palabra y si dices aún no puedo hacerlo, te da la posibilidad de cómo seguir practicándolo y de tener la posibilidad de hacerlo. Son pequeñas como ajustes que nosotros podemos hacer en el lenguaje que marcan la diferencia, y siempre como me llevó obviamente a recordar este tema que uno siempre dice como el lenguaje crea realidades. Es súper importante entender el efecto que tiene el lenguaje en nosotros mismos, en los niños, en las niñas. Cuando uno le está diciendo algo, a veces como uno comete el error de decirle a alguien como, ay, eres tonto, ¿qué onda? Como que a lo mejor eso sí le puede afectar la sensibilidad de un niño o de una niña, y puede creer que si el ente que como de poder en el hogar, su madre o su hermano mayor, les dice como si es tonto, pueden creer a lo mejor que sí lo son, porque los niños son súper textuales y súper como literales cuando son más pequeños. Entonces como esa parte me pareció muy interesante, como que me gustó mucho, porque tengo una hermana que está como en una etapa donde está entendiendo bien el mundo, como que es preadolescente, entonces es como una etapa muy compleja de los niños y niñas. Entonces como que me pareció interesante aplicarlo, lo conversé también con mi mamá y fue como, mamá, creo que es importante esta parte del libro, como que leí esto, y como revisemos también el lenguaje que tenemos en casa, revisemos también lo que decimos, y eso también fue muy interesante porque fue una conversación que se abrió como a mi entorno familiar. Entonces estuvo muy bueno. Y esta parte del libro me llevó a pensar en la importancia de cómo una se habla a sí misma. El libro no lo dice así como de manera tan explícita, pero es un tema de conversación que a mí me interesa mucho porque lo he tenido en bastantes ocasiones con mis amigas y mi psicóloga, y es que a veces una es demasiado dura con una misma, se trata súper mal y uno dice como, qué estúpida, qué tonta fui, bla 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 bla. Y me han dicho, mis amigas me han dicho como, trata de hacer ese ejercicio, o sea, como tú tratarías así a tus amigas, a tu mamá o a tu hermana, onda, les dirías como tan estúpida, bla, bla, bla. No, jamás lo harías. Como si una amiga te cuenta un problema, uno trata de empatizar y tratar de aconsejarla de la mejor manera posible, según lo que uno crea. Entonces, ¿por qué una cuando comete algún error o se manda alguna cagada? Porque a veces uno comete errores o está en situaciones, se trata tan mal. Como yo jamás le diría a una amiga que es estúpida por estar quizás en una relación abusiva, por ejemplo. Trataría de ayudarla de otra manera. Entonces, ¿por qué una se trata tan mal? Entonces creo que, si bien como te digo, el libro no lo trata de esa manera, es importante como esto que se abre al hablar de las creencias limitantes o del lenguaje que uno utiliza para hablar con los niños o las niñas y con una misma. Si una no trataría así a la gente que ama, ¿por qué se trata a uno tan mal? Entonces como ser más consciente de lo que uno se dice, porque a veces una habla con una misma. Entonces ser mucho más consciente de ese tipo de como reflexiones que uno tiene, porque a veces uno la caga, y la caga no porque sea tonta, sino que porque así son las cosas. Como te he dicho en algún momento de esta reseña, puede ser que el libro en algunos momentos se ponga como muy autoayuda, y eso puede ser como medio porque a veces está como hablando de un tema interesante y te dice, pero no importa, la respuesta está en ti. Y tú quedas ahí así como, ¿en serio? Como que, ¿en serio estás hablando de algo como relevante, importante, y solo la respuesta está en mí? Entonces como que a veces hay cosas que son como muy vacías, pero también entiendo por qué el libro está escrito así, porque obviamente quiere un público mucho más masivo y tiene un lenguaje como más simple para tocar este tema. Entonces mi consejo es obviamente leer este libro con la precaución que merece, y no quedarse con todo lo que dicen ahí es verdad. Es importante nosotros también tener una lectura crítica y saber de qué manera los tópicos que el libro toca se pueden extrapolar a otros elementos y cosas que ocurren en nuestro día a día y en nuestra vida diaria. Y bueno, esa ha sido mi reseña de El síndrome de la impostora. No es el mejor libro, no está abordado de la mejor manera, pero creo que tiene potencial para conversar de ciertos temas. No hay que creerse todo lo que el libro dice, porque hay cosas que las hace como de manera problemática, pero yo creo que no fueron a propósito ni se hicieron de mala fe. Solamente quizás no está tan bien revisado. Y nada, quedémonos con la idea de
de que este libro es una puerta para conversar de otros temas. Así que si tú lo leíste, cuéntame aquí abajito en los comentarios cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión. Me encanta leerte. Y bueno, muchas gracias a Bookmate también por patrocinar este video. Y obviamente puedes acceder a Bookmate para escuchar este audiolibro y leer y escuchar todos los audiolibros que quieras totalmente gratis por un mes con el código que está apareciendo en pantalla. En la descripción está toda la información para que puedas acceder a tu código, para que puedas abrir tu cuenta y activarla totalmente gratis por un mes. Y eso básicamente, eso te quería decir el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. No olvides suscribirte a este canal, me ayuda mucho si le das un like también, si compartes este video y me dejas tu opinión en los comentarios. Nosotros nos vemos muy pronto, espero que estés muy bien, te mando un abrazo y recuerda ser más gentil contigo misma. Creo que estoy convirtiéndome como la doctora Polo. Sé feliz, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que la diosa del feminismo nos ampare. Que esté muy bien, chao.